Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo van? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Belusca? Bien, doctor, gracias. ¿Todo bien? Sí, doctor. Un momentito, por favor. Ok. Ya. Bien, sigamos. Entonces ya habíamos visto que debemos utilizar beta bloqueadores, antiagregantes plaquetarios, en quienes debemos utilizar doble antiagregación, en quienes no, ¿no? Y qué medicamentos mejoran la sobrevida. Obviamente hemos dicho que los antiagregantes plaquetarios, los beta bloqueadores solamente cuando el paciente hace un postinfarto de miocardio y tiene fracción de eyección baja, en los otros no, cáncer antagonistas tampoco. Sin embargo, entonces, como drogas antianginosas podemos utilizar nitratos, calcio antagonistas, beta bloqueadores, ranolacina, nicorandin, trimetazidina. Ninguno es superior a otro, pero sí se puede asociar estas drogas con el objeto de reducir el ataque de angina o las anginas, ¿no? ¿Qué otro medicamento mejora la sobrevida en los pacientes con enfermedad coronaria? Pues son las estatinas. La enfermedad coronaria crónica son las estatinas, ¿no? Ya hemos dicho que la reducción del LDL colesterol, cuando hemos hablado de aterosclerosis, se asocia a una reducción de la incidencia de infarto y de muerte súbita como consecuencia de aterosclerosis coronaria. Entonces, mi paciente mínimo debe recibir una droga antianginosa, cualquiera que decidamos, antiagregación plaquetaria, dependiendo de la situación, una sola droga antiagregante o doble antiagregación plaquetaria por 6 meses a un año, y estatinas, ¿no? De estas, las estatinas y la aspirina mejoran la sobrevida. Entonces, ¿qué dice la guía del año pasado? Lo que tenemos que hacer es reducir el LDL colesterol en los pacientes con síndrome coronario a menos de 55 miligramos por decilitro, ¿no? O una reducción del 50% del LDL colesterol basal. Tenemos que darle estatina, una terapia de alta intensidad con estatinas. Para eso tenemos que utilizar única y exclusivamente atorvastatina o rosuvastatina. Si el paciente no consigue, podemos asociar ezetimiba. Y si además de eso no consigue, podemos asociar ácido bempedoico. Si además de eso no consigue, podemos asociar inhibidores de la PCSK9. La idea es que nosotros consigamos reducir el LDL colesterol a menos de 55 miligramos por decilitro en estos pacientes, ¿no? Otra una indicación nueva en los pacientes con síndrome coronario crónico es que podemos y debemos utilizar los inhibidores SGLT2
pero no en todos los casos, en los pacientes que tienen diabetes y síndrome coronario crónico. En ellos tenemos que utilizar los inhibidores SGLT2. Existe evidencia, porque el nivel de evidencia es alto, y para conseguir una hemoglobina glicosilada importante, una reducción tanto de la glucosa como de la hemoglobina glicosilada. Entonces, los ISGLT2, empaglifosina, dapaglifosina, podemos utilizar en estos. Existen otras drogas que se utilizan preferencialmente para el descenso del peso, para reducir el peso, son los agonistas de los receptores GLP-1, sobre todo la semaglutida y la liraglutida, pero la semaglutida especialmente, que también se puede utilizar en estos pacientes que tienen diabetes y síndrome coronario crónico. Con ellos se suele reducir el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces, si el paciente además es diabético y con síndrome coronario, podemos utilizar los ISGLT2 o podemos utilizar los agonistas GLP-1. Más o menos un resumen de lo que estaríamos hablando. Entonces, tenemos un paciente con cardiopatía isquémica, con enfermedad coronaria crónica, y lo que tenemos que hacer es dirigir nuestra terapia para disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, reducir los factores de cardiopatía isquémica, ¿no? Y utilizamos antiagregación plaquetaria, monoantiagregación plaquetaria o antiagregación plaquetaria doble, dependiendo del caso, ¿no? Si el paciente tiene cualquier característica de alto riesgo, por ejemplo, una capacidad de ejercicio muy baja, una gran área de miocardio afectada, una fracción de eyección de menos del 40% o una presentación tipo síndrome coronario agudo, entonces lo que hacemos con este paciente es mandarlo directo a una cinecoronariografía para ver si es tributario de algún procedimiento de revascularización. Si no es así, podemos hacerle algún otro examen con el fin de estratificarlo mejor, ¿no? Con el fin de estratificarlo mejor. Si mi paciente va bien con el tratamiento que le hemos dado, entonces se continúa con el tratamiento en forma indefinida. Si mi paciente, a pesar del tratamiento adecuado, no va bien, otra vez lo refiero a cinecoronariografía. Ya ahí se verá qué camino de revascularización seguimos, ¿no? Si el paciente, nuevamente esto es más o menos lo mismo, solamente que en inglés. Entonces, si tiene evidencia de isquemia, el paciente tiene isquemia documentada, si tiene isquemia documentada o no tiene isquemia documentada. Si tiene isquemia documentada y esta es de alto riesgo, hay que considerar la revascularización. Si tiene isquemia documentada y es de bajo riesgo, pues no es necesario considerar la revascularización. ¿Y en qué consiste la revascularización? Consiste simplemente en eliminar la obstrucción de la arteria coronaria, ¿no? De la arteria coronaria. La forma en que con mayor frecuencia se revasculariza actualmente es mediante la realización de una angioplastía y la colocación de un stent. ¿En qué consiste la realización de una angioplastía? Pues se introduce un catéter en las arterias coronarias, se identifica la arteria culpable y la lesión culpable del fenómeno isquémico que está afectando a nuestro paciente, se dilata la arteria, se destruye la placa y esto luego se impacta el stent, y de lo que estaba con este diámetro queda con este diámetro el vaso. Más o menos esto es así. Tenemos una lesión crítica de la arteria descendente anterior, posangioplastía e implante de stent, queda así y el paciente mejora su calidad de vida, y dependiendo si es un paciente de alto riesgo, mejora su sobrevida. En quienes hacemos stent y en quienes hacemos revascularización con bypass o con cirugía, eso depende de individualizar el caso. Sin embargo, dentro de esa individualización se debe tener en cuenta algunas situaciones también propias de la intervención. Por ejemplo, implantar un stent evita una cirugía mayor, la estancia y el costo hospitalario son más bajos y menos infartos periprocedimiento. La cirugía, en cambio, ofrece mayor mejoría sintomática, menos procedimientos de revascularización y mayor sobrevida dependiendo del caso del paciente. Entonces, si un paciente va a ser sometido a stent o va a ser sometido a bypass aortocoronario, es una decisión
individualizada para cada paciente. No existe una indicación fija. En esto consiste entonces que le pongamos un stent, este es el stent, y el bypass aortocoronario. Cuando al paciente se le hace la revascularización, ya sea con stent o con bypass aortocoronario, no significa que el paciente ya está curado y que se olvida de su enfermedad. Ese es un paciente que va a estar permanentemente enfermo y por lo tanto tiene que ser sometido a tratamiento de por vida, ¿no? Y podemos utilizar, como les decía, nuevamente continuar con antiagregantes. Si el paciente ha sido sometido a bypass, solamente un antiagregante, sea aspirina o clopidogrel. Si el paciente ha sido sometido a angioplastía, doble antiagregación, aspirina más clopidogrel, por lo menos por 6 meses, máximo 1 año. ¿No? Las estatinas en ambos grupos con una indicación de terapia de alta intensidad y beta bloqueadores de preferencia, sobre todo si el paciente ha tenido un infarto y si tiene fracción de eyección reducida. Si no es así, podríamos utilizar cualquiera de los antiisquémicos o antianginosos. Entonces, debemos manejar además otros factores de riesgo. Hay que controlar bien su diabetes, la hipertensión, disminuir el síndrome metabólico, disminuir el sedentarismo o hacerlo desaparecer, suspensión total del tabaquismo porque es un factor de riesgo muy importante, muy negativo para la salud de nuestro paciente, y la dieta que debe ser sana, una dieta mediterránea, en la cual predominen frutas, verduras, carne, pescado y de pollo, ¿no? Si han entendido, entonces, esto irá bien. Si no, bueno, estaremos en problemas. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una consulta. En Sí. caso de que siempre se debe realizar la angioplastía o también se puede realizar una cirugía de bypass. Sí. Hay pacientes que primero son sometidos a angioplastía y colocación de stent y después vuelven a enfermarse y no son tributarios de colocación de un nuevo stent y se puede hacer un bypass, ¿sí? Sí. Ok, muchas gracias, doctor. Ok. Una no es excluyente de otra. De hecho, también hay pacientes que son sometidos primariamente a bypasses y después se puede hacer angioplastía, sobre todo en los bypasses, porque los bypasses se pueden volver también sufren de aterosclerosis, se pueden volver a enfermar y se cierran. También se puede hacer una angioplastía a nivel de los bypasses, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces hemos hablado de síndrome coronario crónico, hablemos de síndrome coronario agudo, ¿no es cierto? El síndrome coronario agudo se refiere a aquella descompensación aguda de la aterosclerosis producida fundamentalmente por las placas vulnerables de las cuales ya hemos hablado y que sufren lo que hemos dicho que se llama el accidente de placa. El síndrome coronario agudo en la actualidad se define o se reconoce el síndrome coronario agudo en base a su presentación electrocardiográfica y distinguimos 2 tipos de síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo sin ST elevado, o en inglés non-ST segment elevation acute coronary syndrome, eso es. Entonces, un síndrome coronario agudo sin ST elevado y el síndrome coronario agudo con ST elevado. Esta distinción es fundamental porque tiene implicancias no solo pronósticas, sino fundamentalmente terapéuticas. Se tratan en forma similar en algún aspecto, pero en forma muy diferente en el aspecto terapéutico, agresivo o inmediato. El síndrome coronario sin ST elevado es bastante más frecuente que el síndrome coronario con ST elevado. El síndrome coronario sin ST elevado, aproximadamente en las estadísticas de los países desarrollados, anualmente ocurre en 1 millón de personas, mientras que 1/3 de pacientes sufren un síndrome coronario con ST elevado. Las mujeres suelen sufrir con más frecuencia síndrome coronario agudo sin ST elevado. Menos de 1/4 de los casos de síndrome coronario agudo
con ST elevado ocurren en las mujeres. Y más de un tercio de los casos de síndrome coronario agudo sin ST elevado ocurre en las mujeres. De modo que las mujeres sufren con mayor frecuencia síndrome coronario agudo sin ST elevado que síndrome coronario agudo con ST elevado. Los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo sin ST elevado, del cual vamos a empezar a ocuparnos en esta clase, cuando se les hace el estudio suelen tener enfermedad seria en la mayoría de los casos. De manera que, por ejemplo, el 10% tienen enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. Ya sabemos que la coronaria izquierda da origen a la descendente anterior y a la circunfleja, y entonces es como si tuviera enfermedad de dos vasos. Hay enfermedad de tronco en el 10%. En el 35% de casos hay enfermedad de tres vasos, es decir, está enferma la circunfleja, la derecha y la descendente anterior. En el 20% de casos hay enfermedad de dos vasos, de modo que aproximadamente el 65% de los pacientes presenta enfermedad moderada a severa, enfermedad de la circulación coronaria moderada a severa, con mínimo afección de dos vasos. Tan solo en el 20% de los casos presenta lesión de un solo vaso y en el 15% puede no haber lesión. Es decir, hay pacientes, sobre todo mujeres, que pueden infartarse, hacer infarto de miocardio sin enfermedad coronaria, y esos son los casos de INOCA, ¿no? Es decir, infarto de miocardio sin enfermedad coronaria, que es bastante más frecuente en las mujeres y generalmente por enfermedad de la microcirculación. La evolución del síndrome coronario agudo más o menos es de la siguiente manera. Cuando yo estaba en la residencia, ya por los años de entre 90 y 94, el síndrome coronario agudo sin ST elevado no se consideraba muy frecuente. Más frecuente era el síndrome coronario agudo con ST elevado. Con el tiempo ocurrió que nuestra capacidad diagnóstica de la lesión miocárdica, y también ocurrió que condiciones que favorecen isquemia del subendocardio, que como sabemos es la zona que con mayor frecuencia sufre isquemia, como la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, se empezaron a incrementar. Entonces, estos dos aspectos, nuestra capacidad de identificar mayor injuria miocárdica y el incremento de factores de riesgo como obesidad, síndrome metabólico e hipertensión arterial, dio como consecuencia que el síndrome coronario agudo sin ST elevado comience a incrementarse, especialmente el infarto de miocardio sin ST elevado. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo sin ST elevado, debemos distinguir dos presentaciones. Uno, el infarto de miocardio sin ST elevado, y dos, la angina inestable. El infarto de miocardio sin ST elevado ahora es bastante más frecuente debido a estas condiciones, ¿no? Y especialmente hacia fines de la década de los 90 aparece la capacidad, aumenta nuestra capacidad de detectar daño miocárdico al empezar a utilizar las troponinas, que son bastante específicas de lesión miocárdica. Ahí se incrementó el diagnóstico de infarto de miocardio sin ST elevado y disminuyó la incidencia y prevalencia del síndrome coronario con ST elevado, debido al uso de aspirina, debido al mejor manejo de los factores de riesgo y debido también al mejor tratamiento, ¿no? Al cese de fumar fundamentalmente, a combatir el tabaquismo. De modo que en la actualidad tenemos el síndrome coronario agudo más común, es el síndrome coronario agudo sin ST elevado. Y dentro de esto, el infarto de miocardio sin ST elevado es más común que el síndrome coronario agudo con ST elevado, con el infarto de miocardio con ST elevado. Entonces, cuando enfrentamos un paciente con síndrome coronario agudo, podemos enfrentar un espectro muy, muy importante, un espectro amplio, desde aquellos pacientes que están oligosintomáticos o casi asintomáticos. Hay pacientes, y hemos hablado de la posibilidad de que exista isquemia silente y pueden sufrir un infarto y recién nos damos cuenta meses o años después cuando tomamos un electrocardiograma y el paciente presenta una huella de un infarto de miocardio. Luego podemos tener un paciente que presenta dolor cada vez mayor y síntomas de isquemia miocárdica. Luego tenemos un paciente que presenta un dolor persistente a nivel de tórax, o podemos tener un paciente que se presenta con con shock cardiogénico y falla cardíaca, y finalmente la presentación más grave
un paciente con un arresto cardíaco, con paro cardíaco, porque recordemos que el infarto de miocardio, el síndrome coronario agudo, nos puede producir muerte súbita. De modo que tenemos un amplio espectro clínico a tener en mente cuando enfrentamos un paciente con un posible síndrome coronario agudo. Cada una de estas presentaciones suele tener o suele manifestarse por diferentes trazados electrocardiográficos. El paciente oligosintomático puede tener un electrocardiograma normal, mientras que el paciente con síntomas progresivos o síntomas persistentes puede tener depresión del segmento ST o elevación del segmento ST. Y el paciente con falla cardíaca también puede tener depresión del segmento ST o elevación del segmento ST, mientras que el paciente con arresto cardíaco, con paro cardíaco, se presenta con una arritmia maligna, llámese taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. De esta forma, entonces, debemos distinguir dos tipos de síndromes coronarios agudos basados en su presentación electrocardiograma: el síndrome coronario agudo sin ST elevado y el síndrome coronario agudo con ST elevado. ¿Por qué hablamos ahora de síndrome coronario agudo? Porque estos síndromes coronarios comparten un mecanismo común. Antes, hace mucho tiempo, ya hace 30 años, se hablaba de un infarto de miocardio con onda Q y sin onda Q, ¿no? Es decir, si hacía onda Q o sin onda Q. Y se asumía que el sin onda Q era subendocárdico. Y se asumía que el infarto con onda Q siempre era transmural. Bueno, los estudios anatomopatológicos no coincidieron al 100% con esta disquisición electrocardiográfica. En la mayoría de los casos sí. En la mayoría resulta que los pacientes que desarrollan onda Q tienen un infarto de miocardio transmural. Y en la mayoría de los casos de los pacientes que no tienen onda Q y que hacen un infarto sin onda Q, tienen compromiso subendocárdico. Pero escuchen bien lo que digo. Eso ocurre en la mayoría de los casos. Los estudios anatomopatológicos dieron como consecuencia que hay un porcentaje, aunque no la mayoría, de pacientes que no tienen onda Q, pero que hacen lesión subendocárdica. Y hay una minoría de casos de pacientes que tienen onda Q, hay una minoría de casos que tienen onda Q y hacen lesión subendocárdica. Y hay una minoría de casos que no tienen onda Q y en los cuales se consideraba infarto de miocardio subendocárdico que hacen lesión transmural. Por eso en la actualidad se prefiere hablar de pacientes que se presentan con elevación del segmento ST o pacientes que se presentan sin elevación del segmento ST. Ambos pueden tener compromiso subendocárdico y compromiso transmural, solamente que el segmento sin ST, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, presenta la mayoría de veces compromiso solo subendocárdico, mientras que el paciente con síndrome coronario agudo con ST elevado presenta la mayoría de veces compromiso transmural, pero eso ocurre solo en la mayoría de veces, no en el 100% de casos. Es por eso que hablamos todavía en la actualidad, pueda cambiar posteriormente, de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ambos entonces tienen la misma fisiopatología. ¿Y cuál es la fisiopatología? El accidente de placa. ¿Y en qué tipo de placa ocurre este accidente? Ya lo hemos hablado, en las placas vulnerables. ¿Cuáles son las placas vulnerables? Son aquellas placas que tienen una capa fibrótica muy delgada, remodelación excéntrica del vaso, un núcleo lipídico muy abundante, el cual contiene no solamente colesterol, sino factores procoagulantes como el factor tisular. Estas son las placas vulnerables, las placas que son vulnerables ¿a qué? Al accidente de placa. ¿Y en qué consiste el accidente de placa? Pues consiste en la ruptura, erosión o fisura de la placa que nos va a llevar a el desencadenamiento de la trombosis a nivel del lugar del accidente de placa. Como ven ustedes aquí en esta tomografía, vemos una placa complicada, ¿no? Una placa que se ha roto y que presenta una trombosis a ese nivel. Nuevamente, entonces, hablamos de la placa vulnerable, la cual tiene una capa fibrótica muy delgada y que sufre accidente de placa. El accidente es, repito,
fisura, ruptura o erosión de la placa. Cuando esto ocurre, entonces se liberan o el torrente sanguíneo queda expuesto o en contacto con el núcleo lipídico de la placa aterosclerótica altamente trombogénico, el cual contiene el factor tisular. Este entra en contacto con la sangre y puede tener y tiene algunas evoluciones. Uno, al tener en contacto con la sangre, las plaquetas se activan. La activación de las plaquetas trae como consecuencia su agregación y la liberación de sustancias vasoactivas. La liberación de sustancias vasoactivas puede tener como consecuencia la producción de un trombo mural o lábil, como en este caso, ven un trombo mural que no ocluye completamente la luz del vaso porque permite el pasaje de sustancia de contraste, o pueden tener un trombo completamente oclusivo. Entonces, ocurre el accidente de placa y se produce adhesión y agregación plaquetaria, además activación plaquetaria. La plaqueta activada expresa estos receptores como que son de naturaleza glucoproteica, por eso se llaman glucoproteínas o receptores GP2B3A. ¿Y para qué les sirve la expresión de estos receptores a las plaquetas? Para agregarse. Y se agregan uniéndose a moléculas polivalentes. La molécula polivalente más abundante en sangre es el fibrinógeno. Entonces, a través de sus receptores 2B3A y a través del fibrinógeno, las plaquetas se agregan para supuestamente reparar el punto de lesión endotelial donde ha ocurrido la ruptura o el accidente de placa. Las plaquetas activadas activan también la cascada de la coagulación, favorecen la transformación de protrombina en trombina y la trombina favorece la transformación de fibrinógeno en fibrina para la estabilización del coágulo, ¿no? De manera que entonces se produce ruptura o accidente de placa o erosión o fisura, se agregan y se activan las plaquetas por un lado, y las plaquetas activadas favorecen la activación de la cascada de la coagulación y se produce la aparición de un trombo intravascular. Todo esto con el objeto de reparar la lesión endotelial que ha ocurrido, pero la generación del trombo nos puede ocluir la luz del vaso restante y esa es la que nos produce el síndrome coronario agudo. Cuando el trombo que se ha producido es completamente oclusivo, la mayoría de veces, entonces la expresión clínica de eso es el desarrollo de un síndrome coronario agudo con ST elevado, es decir, un infarto transmural. En otras situaciones puede ocurrir que el trombo sea suboclusivo, como en este caso, o como en el caso que hemos puesto de la tomografía, un trombo suboclusivo, y entonces la mayoría de veces la expresión clínica de ese accidente, de ese tipo de accidente de placa, es un síndrome coronario agudo sin ST elevado. ¿Qué otro tipo de trombo me puede producir un síndrome coronario agudo sin ST elevado? Un trombo inestable, es decir, un trombo que se forma y luego se destruye. Nosotros en nuestra sangre tenemos sustancias como el TPA, como la actividad tisular de plasminógeno, que tiene capacidad trombolítica. Y algunas personas, o el organismo de algunas personas, se defiende del desarrollo de un posible infarto desarrollando una lisis espontánea de trombo. Y entonces es un trombo que se forma y desaparece, se forma y desaparece. Y eso se llama un trombo inestable. De modo que un síndrome coronario agudo sin ST elevado puede ser producido por un trombo suboclusivo o por un trombo inestable, ¿no? En resumen, entonces tenemos esto, que el accidente de placa, de una placa vulnerable o inestable, se caracteriza por ruptura, que es lo más común, erosión o fisura, que ocasiona la formación de un trombo coronario y una respuesta inflamatoria. La activación de las plaquetas no solamente favorece la activación de la cascada de coagulación, sino también se liberan sustancias vasoactivas como el tromboxano 2 y la serotonina, y en un endotelio disfuncionante como el del paciente que tiene aterosclerosis coronaria, estas sustancias son vasoactivas y producen vasoconstricción.
De modo que otro mecanismo por el cual se reduce el aporte de sangre y de oxígeno en el paciente con un síndrome coronario es que existe vasoconstricción coronaria. Se produce un estrechamiento gradual intraluminal y en algunos pacientes puede existir un incremento basal de la demanda miocárdica de oxígeno, ¿no es cierto?, que puede complicar el síndrome coronario. Además, hay algunos pacientes que se pueden infartar, desarrollar un síndrome coronario, a pesar de que no se rompa o no se produzca accidente de placa, cuando existe un incremento de la demanda miocárdica de oxígeno en presencia de obstrucciones coronarias fijas, como por ejemplo un paciente que puede sufrir un síndrome séptico y tiene enfermedad coronaria importante, también le puede producir eso un síndrome coronario agudo sin ST elevado. Entonces, nosotros ahora somos capaces de hacer una ecografía intracoronaria, ¿no?, donde ustedes ven claramente el accidente de placa. Esta es la coronaria, esta es la arteria coronaria, la placa aterosclerótica que ha sufrido el accidente de placa, y aquí está la formación de un gran trombo. Aquí está la ruptura de placa, ¿no?, la erosión de la placa y un nódulo calcificado que se ha erosionado también. De manera entonces que cómo hacemos el diagnóstico, cuál es el camino que debemos seguir frente a un paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado. ¿Qué es lo que hacemos frente a un paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado? Entonces, la evaluación inicial de un paciente con síndrome coronario agudo debe incluir lo siguiente, ¿no? Debe incluir lo siguiente. Uno, el electrocardiograma, que no debe tardar más de 10 minutos. Debemos examinar al paciente. El examen clínico del paciente a veces puede no aportar nada, pero es importante siempre examinar al paciente para investigar, sobre todo sobre signos y síntomas de falla cardíaca, presencia de tercer ruido o complicaciones, ruptura de músculo papilar con insuficiencia mitral, ruptura de septum interventricular, congestión pulmonar. Todo eso nos va a decir que ese paciente es muy probablemente de alto riesgo. La historia clínica nos va a ayudar a detectar cuáles son los factores de riesgo que han llevado a este paciente y si tiene antecedentes familiares importantes. Los signos vitales son fundamentales, sobre todo la presión arterial, para ver si el paciente tiene inestabilidad o estabilidad hemodinámica, y luego tenemos que pedirle los análisis de sangre, especialmente las troponinas, ¿no? En la actualidad, como ustedes ven, se recomiendan las troponinas HS. ¿Qué significa HS? High sensitivity, alta sensibilidad. No tenemos eso. Entonces, un criterio es el criterio clínico, en el cual ya tenemos que saber cómo es el dolor o tenemos que investigar factores de riesgo y tenemos que examinarlo. Y lo otro está el criterio electrocardiográfico. Debemos de conocer cuáles son las alteraciones electrocardiográficas del paciente con síndrome coronario agudo, que pueden ser con elevación del ST, que eso amerita otro tratamiento, o sin elevación del ST. Y el paciente con sin síndrome coronario agudo, sin elevación de ST, vamos a ver que puede tener diferentes manifestaciones electrocardiográficas. Después ya vienen otro tipo de conductas, pero eso es lo que debemos enfrentar. El paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado, hemos dicho que puede tener dos manifestaciones, ¿no? Uno es el infarto de miocardio sin ST elevado y el otro es la angina inestable, ¿no? La angina inestable, a su vez, puede tener diferentes manifestaciones. El paciente que tiene infarto de miocardio sin ST elevado tiene elevación de las troponinas, se acabó. En cambio, el paciente con angina inestable, ese no tiene elevación de las troponinas y puede tener diferentes presentaciones clínicas. Una de ellas es la angina de reposo, que representa el 80% de casos de angina inestable. Es un paciente que tiene por lo menos 20 minutos o más de 10 minutos de dolor anginoso y menos de 20 minutos de dolor anginoso y se presenta en reposo, sin ningún otro tipo de estímulo, sin ningún estrés físico ni emocional ni de otro tipo. Es un paciente que está absolutamente tranquilo y de repente comienza a hacer dolor anginoso típico de más de 10 minutos de duración
y de menos de 20 minutos. ¿Por qué menos de 20 minutos? Porque ya sabemos que a los 20 minutos hay injuria celular irreversible. Este corresponde al 80% de casos de angina inestable. Existen otros tipos de angina inestable, como es la angina de reciente inicio. Generalmente hablamos con un tiempo de evolución de 2 semanas y son pacientes que se presentan con clase 2 o 3, con angina de clase 2 o 3 de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, ¿no? Y hemos dicho que la angina de clase 2 es el paciente que presenta angina a esfuerzos habituales y que el paciente que llama clase 3, angina a esfuerzos menores que los habituales. Entonces, clase 2 o 3, con una evolución mínima de 2 semanas, también se considera angina inestable. Sin embargo, la de peor pronóstico, la de más riesgo, es la angina de reposo. Luego tenemos la reciente desestabilización de una angina estable, es aquella angina progresiva, ¿no? Puede haber una angina progresiva y la angina puede progresar en diferentes sentidos. ¿En qué sentido? El dolor puede ser más intenso cada vez, el dolor puede ser más prolongado cada vez, o el esfuerzo para desencadenar el dolor cada vez es menor e incluso puede hacerse con dolor de reposo, y eso se llama angina progresiva. Y otra forma de angina inestable es la angina postinfarto de miocardio. De modo que, resumiendo, tenemos la angina de reposo, la angina de reciente inicio, la progresiva y la angina postinfarto de miocardio. Ya les empecé a hablar en diagnóstico. Entonces, cuando enfrentamos a un paciente, ¿qué es lo que dice la guía del año pasado? Se recomienda basar el diagnóstico hacer el diagnóstico y una estratificación inicial corta de los pacientes con síndrome coronario agudo sobre una combinación de historia clínica, signos vitales, electrocardiograma y la evaluación de las troponinas. De modo que aquí tenemos 3 criterios para hacer el diagnóstico, y de estos 3 criterios, 2 son suficientes para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo, con o sin ST elevado. Entonces, 1 es la clínica, 2 es el electrocardiograma, y para infarto, la elevación, la medición de las troponinas. ¿Cómo es el dolor del paciente que viene con síndrome coronario agudo? Es el mismo. El dolor es muy similar al dolor que siente el paciente con angina estable, solamente que este es más intenso y más duradero. Y generalmente asociado a manifestaciones de activación del sistema nervioso autónomo, como náuseas, vómitos, sudoración fría y palidez. De manera que el disconfort suele ser retroesternal, opresivo, retroesternal, con irradiación la mayoría de veces al cuello, al maxilar inferior, al lado izquierdo, a la extremidad superior izquierda, a la cara interna del miembro superior izquierdo, ¿no es cierto? Pero es más intenso, más duradero y, como les digo, suele estar asociado la mayoría de veces a manifestaciones neurovegetativas, es decir, manifestaciones del sistema nervioso autónomo, palidez, sudoración fría, náuseas y vómitos. Existen irradiaciones menos comunes, como la irradiación al epigastrio o a la extremidad superior derecha. Cuando enfrentamos un paciente con un probable síndrome coronario agudo, debemos actuar lo más rápido posible, de modo que obtener un electrocardiograma es vital para la interpretación del electrocardiograma, para saber si estamos enfrentando un síndrome coronario agudo sin ST elevado o con ST elevado. La guía del 2023, observen que dice que recomienda que tomemos el electrocardiograma tan pronto como sea posible, con un objetivo menor de los 10 minutos. No hacerlo esperar al paciente, no decir, señorita o doctor, tengo una molestia en el pecho. Ya, señor, espere su turno para atenderlo, ¿no? Y cuando lo queremos atender, ya el paciente ha fallecido. Menos de 10 minutos en todo paciente que tenga un dolor torácico característico, obviamente, de acuerdo a la clínica. Si el paciente tiene, podemos monitorizarlo, hospitalizarlo y monitorizarlo, y es fundamental que le tengamos un monitoreo electrocardiográfico continuo y tengamos un ambiente con una capacidad de desfibrilación tan pronto sea posible. En todos los pacientes con síndrome coronario agudo con ST elevado
y en los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo con otros cambios, ¿no es cierto? O en aquellos en los cuales hemos hecho el diagnóstico de infarto de miocardio, tenemos que monitorizarlos. Podemos utilizar derivaciones adicionales, sobre todo derechas, si sospechamos complicaciones dependiendo del paciente de síndrome coronario agudo que estemos enfrentando. Los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado pueden tener diversas presentaciones electrocardiográficas, ¿no? Por ejemplo, estos cambios pueden incluir una elevación transitoria del segmento ST. Transitoria, porque cuando hablamos de síndrome coronario con ST elevado, es una elevación persistente. Si la elevación del ST es transitoria, es un síndrome coronario agudo sin ST elevado. Podemos tener persistente o depresión transitoria del segmento ST. Ondas T invertidas, sobre todo profundas y simétricas, y cuando hablamos de onda T profunda, cuando tiene una profundidad de 3 milímetros o más. Podemos tener ondas T bifásicas o el fenómeno de pseudonormalización de ondas T, y finalmente incluso podemos enfrentar a un paciente con un electrocardiograma normal. Solamente el 30% de casos de pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado presentan alguno de estos cambios del segmento ST o de la onda T. Observen que podemos enfrentar pacientes con electrocardiograma normal y estar cursando con un síndrome coronario agudo sin ST elevado. De ahí que la clínica es importante. Saber en dolor, saber en quiénes podemos esperar un síndrome coronario agudo, obviamente en los que tienen factores de riesgo importantes, y el examen físico es importante también para ello. Bien, el electrocardiograma entonces es una herramienta pivotal y podemos tener suerte y encontramos con un paciente que a las claras tiene cambios electrocardiográficos, infradesnivel de segmento ST y onda T negativa. Pero recuerden que un paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado, ya sea una angina inestable o un infarto de miocardio sin ST elevado, especialmente una angina inestable, puede tener un electrocardiograma normal. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí y si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Nos quedamos acá, entonces ya explicamos eso. Doctor, una consulta. En caso de en sospecha de un paciente que tenga síndrome coronario agudo, mencionó que necesitan tener, que tenga 3 criterios, ¿no? En caso de que no se tengan el criterio de No, las dos de esos troponinas. tres. Ok. Dos de Dos esos de tres. esos tres. Criterio electrocardiográfico, criterio clínico y criterio laboratorial. El criterio laboratorial, la verdad es que es el menos importante. Entonces tienen que fijarse en el criterio clínico, nuevamente, saber cómo es la manifestación clínica de la isquemia miocárdica, opresivo, retroesternal, etc. Y si tiene dolor atípico, entonces me fijo en qué, en si tiene condiciones patológicas que favorezcan síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son estas condiciones? Los famosos factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, antecedentes familiares, sobre todo esas cosas, esas 5 cosas. Si tiene cualquiera de esas 5 cosas, ese paciente por lo menos merece que lo observes, ¿ya? Y basados en 2 de esos 3 criterios, puedes hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin ST elevado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, aparentemente no hay preguntas. Entonces, desde el lunes los orales, ya depende de Naida que me diga si va a ser presencial o no va a ser presencial. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ya vayan pensando en la fecha del tercer parcial. Que no lo retrasen mucho, porque si lo retrasan demasiado, les voy a tener que poner la fecha del último examen y la fecha de la subsanación además. Se les va a juntar. ¿Ya? Listo, ya nos vemos.
Ya nos vemos. Buenas tardes, doctor. Chao, buenas tardes.